El Congreso de la Mañana. Bueno, y aquí continuamos el Congreso de la Mañana. Ahora vamos con un tema que ha dado mucho de qué hablar desde ayer hasta hoy y que va a dar mucho de qué hablar en esta semana, ya que en el día de ayer, en la semanal, el presidente Luis Abinader se refirió al doctor Leonel Fernández en relación a varios temas, ya que el doctor Leonel Fernández en el día de ayer en la mañana se pronunció en relación a todas las manipulaciones que tenía el discurso del 16 de agosto del presidente Luis Abinader. Entonces, al presidente, el expresidente Leonel Fernández, referirse a todas esas incongruencias, a todas muchísimas cosas que entiende que no son reales y lo demostró con prueba, entonces ayer en la tarde, en la semanal, el presidente Luis Abinader se refiere a Leonel Fernández de esta manera y dice: nosotros apoyamos la democracia. Leonel a Maduro. El presidente Luis Abinader dijo este lunes que el exmandatario Leonel Fernández nunca apoya sus posiciones ni ejecutorias de su gobierno y puso como ejemplo el tema de Venezuela. A esto, entonces, el expresidente Leonel Fernández da unas declaraciones ayer en la noche que vamos a poner en pantalla para que todos ustedes puedan ver la respuesta que le dio el expresidente Leonel Fernández a este comentario del presidente Luis Abinader. En su respuesta a la prensa, en el marco de su programa La Semanal, el presidente Luis Abinader incurrió en varias inexactitudes y falta de veracidad que me obligan a aclarar. En primer lugar, no es cierto que haya vertido crítica alguna a su postura con respecto al caso de Venezuela. En lo que a mí se refiere, participé en las elecciones presidenciales de Venezuela del pasado 28 de julio en calidad de observador internacional, donde lo había hecho en otras ocasiones, no solo en ese hermano país sudamericano, sino en otras naciones latinoamericanas. En esa condición de observador, tuve la oportunidad de reunirme con los candidatos presidenciales, incluyendo en 2 ocasiones con el principal candidato opositor Edmundo González. Para ejercer las funciones de observador internacional, sin perder la confianza de las partes en disputa, era indispensable mantener siempre una posición de imparcialidad frente al certamen electoral. Por esa razón, en el informe final presentado sobre los resultados electorales en Venezuela, junto al expresidente de Colombia, Ernesto Samper, establecíamos lo que sigue, cito. Primero, enfatizar el valor de mantener la paz y evitar todo tipo de manifestación de violencia que provoca muerte, destrucción, desestabilización y dolor. Segundo, que el Consejo Nacional Electoral, tal como han sugerido el secretario general de la ONU y el Centro Carter, garantice la transparencia del proceso electoral publicando la totalidad de las actas de escrutinio desagregadas por centros y mesas de votación. Este primer paso es esencial, ya que permite a todas las partes interesadas acceder a la información necesaria para una revisión exhaustiva. Es crucial que dicho proceso sea percibido como imparcial y objetivo por todas las partes involucradas. Eso fue publicado primero en Venezuela y a partir de ahí, distintos actores a nivel internacional asumieron la misma actitud de solicitar la entrega de las actas de escrutinio para determinar la legitimidad del certamen electoral. Lo que ha reclamado el gobierno de Luis Abinader y de otros gobiernos de la región no ha sido más que lo mismo que habíamos formulado nosotros inicialmente en nuestro informe de resultados en Venezuela. Por consiguiente, ha incurrido en una falta a la verdad el presidente de la República cuando quiere señalar que con respecto al caso de Venezuela, yo he procedido a un respaldo del gobierno venezolano y él, el presidente Abinader, a defender la democracia. Naturalmente, a partir de sus palabras comprendo mejor la campaña mediática que su gobierno y su partido, el PRM, montaron en mi contra por la gestión de observación electoral que estaba realizando y que había llevado a cabo también en el 2015, encabezando la delegación de UNASUR, cuando la oposición venezolana obtuvo mayoría de votos para la representación de la Asamblea Nacional. En otro orden, tampoco es cierto lo referido por el presidente Abinader, en el sentido de que me opuse a la segunda dosis de vacunación durante la época del COVID-19.
De hecho, procedí a vacunarme en las 2 ocasiones en que hubo disponibilidad para ello. Mi oposición fue a la tercera vacunación, y esto no por capricho, sino porque coincidí con el criterio de la Organización Panamericana de la Salud, OPS, y de la Organización Mundial de la Salud, OMS, que para el uso de las vacunas contra la COVID-19 desarrolladas por Sinovac, Pfizer y BioNTech y por la Universidad de Oxford y AstraZeneca, a la fecha, 28 de junio del 2021, no existía evidencia científica sobre si era necesario aplicar una o varias dosis de refuerzo de estas vacunas después de finalizar la pauta vigente de 2 dosis para cada una y el tiempo en que deberían aplicarse, termina la cita de esas 2 organizaciones. Luego, mi observación en la aplicación de la tercera dosis en esos momentos no obedecía a un afán de oposición sin justificación alguna, obedecía a que, conforme lo decían las 2 más importantes organizaciones sanitarias del mundo, todavía para la época no había evidencias científicas de que se necesitase su aplicación. El azar y la protección divina permitió que no ocurriese una tragedia en la República Dominicana. Pero lo cierto es que fue una aventura del gobierno dominicano poner en riesgo la salud del pueblo solo tal vez por encubrir una compra excesiva de vacunas y jeringuillas que estoy seguro el tiempo contribuirá a aclarar. En tercer lugar, es de rigor poner de relieve que en la reforma constitucional del año 2010 no es cierto que se eliminara el nunca jamás a la reelección presidencial. Primero, porque en la constitución que se estaba reformando no existía el concepto de nunca jamás. Eso fue en la reforma constitucional del 2015. Por consiguiente, no se podía eliminar lo que no existía. Si el presidente Abinader hubiese investigado este aspecto de la reciente historia constitucional dominicana con mayor detenimiento, no habría incurrido en el exabrupto emocional en que incurrió. Finalmente, con respecto a la propuesta de reforma constitucional para establecer el Ministerio Público Independiente, observamos con sorpresa que en el proyecto enviado en el día de hoy al Senado de la República se afirma sobre el objeto de dicha reforma en el inciso B lo que sigue, citamos: consolidar la autonomía constitucional del Ministerio Público y especializar sus funciones. Termina la cita. De igual manera, en el considerando quinto, en el cual se lee, citamos, que al reforzar la independencia del Ministerio Público, termina la cita. Luego, en el artículo 2 del referido proyecto, se vuelve a repetir: consolidar la autonomía constitucional del Ministerio Público. Nos preguntamos, ¿es posible consolidar y reforzar lo que no existe? Parece que nuestro criterio de que, conforme al artículo 170 de la Constitución de la República y a los artículos 2 y 17 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, el Ministerio Público Independiente existe en la República Dominicana. Afortunadamente, ha llegado, aunque tardíamente, a la comprensión de las esferas palaciegas. Lamento, señor presidente, no estar de acuerdo con lo referido en uno de los párrafos finales de su carta de envío al Senado de la República, en la... Señores, a mí me sorprendió ver al expresidente Leonel Fernández con una respuesta tan pronta, tan oportuna, tan clara, porque fue directo y realmente me gustó. Me gustó porque el presidente Luis Abinader se ha caracterizado por la exposición de sus ideas claras, llanas, por un contacto siempre con la prensa, con la farándula, con la sociedad. Entonces, al referirse puntualmente al expresidente Leonel Fernández, pues qué bueno que Leonel respondió igual con su distancia, con su altura, con sus palabras bonitas. Con su igual a Abinader también, pero Abinader es más llano en cómo habla. Y me gustó ver que el expresidente le habló puntual. Yo siempre he dicho, a pesar de que no pertenezco ni milito en la Fuerza del Pueblo, siempre he dicho que Leonel es Leonel. El líder es el líder, o sea, para hablar con Leonel, no, porque así que le dicen líder, no, líder con él. Para hablar con Leonel, pues uno, y dirigirse a él, pues uno tiene que estudiar, porque hay que reconocerlo. Entonces, Leonel le habló con base, y ciertamente habló muy puntual en cuanto a lo de la Constitución, porque en el 2010 se le fue eso a Abinader. Yo he aprendido, porque hablo mucho, y cuando uno va perfeccionando, madurando e incursionando en los medios y en la política, que a veces
uno no puede decir todo lo que piensa. Y cuando tú tienes claro que posiciones no. tan importantes, No, y cuando un tú presidente de la hablas, República. comprometes. Porque no está hablando Luis Abinader el hombre, está hablando el presidente de la El República. presidente. Exactamente. Entonces el presidente de la República pudo haber sido menos ácido, porque la respuesta entonces, mira, ay, No, pero no tanto eso, sino para mí, yo escuchar el pronunciamiento de Luis Abinader ayer, yo dije, pero cónchale, ¿cómo un mandatario se refiere al líder, en relación al líder opositor de esa manera cuando él es consciente de que lo que él está diciendo no es real? Por ejemplo, cuando él dice que Leonel apoya a Maduro, eso no es real, porque Leonel estaba en calidad de observador. Y ahí mismo se lo responde Leonel. Leonel dice, yo tenía que mantenerme neutral. y se reunió con todos. Yo me reuní 2 veces con el líder opositor de Venezuela, con González, y me reuní con todos los demás candidatos también. O sea, yo me debía a una neutralidad en mi calidad de observador. Entonces, para mí, ver cómo el presidente de la República, Luis Abinader, ignora lo que significa un observador internacional, lo que representa un observador, El rol que jugaba. exactamente, y el rol que debe jugar un observador internacional. Un presidente de la República ignorar lo que significa eso y acusar al expresidente Leonel Fernández de que se inclina a Maduro cuando no es así. Pero no solamente eso, también en relación a lo de Venezuela, lo mismo que propuso Leonel Fernández de que se cuenten las actas en su calidad de observador, porque él no podía decir hay fraude, porque él es un observador. Él tiene primero que las pruebas estén ahí para que él pueda decir que haya un fraude. Y nunca como él personal, sino como la delegación que como estaba ahí de observador observador. internacional, exactamente. Entonces, Leonel Fernández dice en un comunicado que hizo día después de las elecciones de Venezuela que se debían contar las actas, que le pedía al Estado de Venezuela publicar las actas para que hubiera claridad y que hubiera paz en Venezuela. Lo mismo hizo el presidente Luis Abinader. O sea, Leonel pidió lo mismo que usted pidió y usted está diciendo que él está a favor de Maduro cuando no es así. En relación, por ejemplo, a las vacunas, tú sabes que hubieron 2 dosis y después se quiso implementar una tercera dosis. El presidente Luis Abinader dice en el día de ayer que Leonel estuvo en contra de la segunda dosis. Incluso Leonel se puso su segunda dosis. Y así lo dice. Hay videos ahí claro, en todas las redes, en toda la prensa, donde Leonel se puso su segunda dosis eso, de ¿para qué vacuna. traerlo nuevamente? Entonces, porque el populismo está arropando al presidente Luis Abinader y me preocupa. y hay una campaña mediática en contra de Leonel Fernández. No sé a qué se debe. Sí, pero por ejemplo, No sé a qué se debe, pero hay una campaña y lo vimos tan palpable de la boca del presidente de la República en el día de ayer. Como dice Javier, o sea, ¿cómo tú me traes el tema de las vacunas? Cuando la misma, y está ahí, la misma historia, la misma realidad, el refuerzo, la tercera, fue opcional, innecesaria, no importa, hay gente que ni siquiera se puso la segunda. Yo no sé el contexto, la verdad, pero no entiendo por qué traer ese porque Luis tema Abinader quiso poner sobre la qué? mesa muchas cosas en contra de Leonel. Sí, No, no, pero se que hay que llevó de la tener cuidado. emoción. Se llevó de la emoción. Mira qué es lo que pasa. En el día de ayer, el presidente Leonel Fernández hizo una exposición en relación a todo lo que está manipulado en el discurso del 16 de agosto. Exacto, contestando todo lo que Abinader estaba diciendo. Y para nadie es un secreto, aquí lo debatimos, vimos las mentiras en relación al sector productivo, al sector de educación. Y a no, pero que eso es lo normal, la oposición hace eso, la oposición siempre hace eso. Ese es el trabajo de Leonel Fernández, buscar todo lo que no tiene con datos, con fundamentos, con datos, con pruebas y enfrentar al mandatario de la República, que en este momento es el presidente Luis Abinader. Entonces parece que Luis Abinader, al ver eso, se llenó de emociones y en la semana, en la tarde, hace este pronunciamiento en contra de Leonel Fernández. Luis está tocando fibras sensibles en el pueblo para reforzar su validación, reforzar el apoyo que se le tiene y la posición con Venezuela, porque es una realidad que nosotros tenemos una población muy grande de venezolanos y a todos nos afecta y estamos en solidaridad con Venezuela, pues eso lo hace atraer la gente hacia él. Pero yo lo celebro, lo aplaudo. Ahora bien, porque yo no he visto a ese mismo Luis Abinader con esa política pública internacional tomando una posición frente a Haití.
Exactamente. ¿Por qué él no aprovechó esas 85 delegaciones internacionales que firmaron el Pacto de Santo Domingo para las actas de Venezuela? Y le dijo, ok, pues mira, ya tratamos Venezuela. Ahora, yo quiero tratarles un tema que nos afecta a nosotros, nuestra hermana República de Haití. Y la ¿por qué no aprovechó ese escenario? Yo entiendo que... Porque ese escenario implica mucha página para la izquierda, mucho consenso, mucho tiempo perdido. Y ellos estaban en cócteles y en celebraciones. Estoy muy de acuerdo. Apoyo perfecto lo de Venezuela, pero Haití está ahí y es una carga para nosotros. Entonces, si usted tiene tanta validación social dominicana y tanta validación internacional, pues aprovechala. Ese era el escenario para firmar un pacto de tomar una posición con Haití. Y si en la reforma constitucional se buscara la intención de inhabilitar también a Leonel Fernández para ir como candidato en el 28. ¿Cómo así? Si se buscara la forma también que se puede puede. ser. Como un Se transitorio, así podría- como que- Abinader puso Como el que él no transitorio- vuelve nunca más, se pone un transitorio, que todo lo que anterior es que no vuelva. Todo el que haya, Todo el que haya agotado haya los agotado periodos los consecutivos, presidente. aún no le Sí. haya... Es que eso va por ahí. Porque la Constitución sí puede ser retroactiva. Lo vimos, por ejemplo, en la Claro. sentencia de el artículo 168, donde afectaba a los nacidos hace 40 años, 50 años, 60 años. Entonces, si la Constitución sí puede ser, las leyes no pueden ser retroactivas. Ponerle un transitorio Pero- donde diga que los que hayan agotado ¿Y si dos se- y mandatos si- consecutivos ya no pueden nunca Sí. más. Y si no se lo le mandato, ocurre, todo el que haya sido presidente de la o República. dos No, mandatos, consecutivos, no, porque eso es lo que uno apoya. Sí, pero todos los expresidentes vivos han No, durado, claro, los muertos no. Pero por eso digo, todos los expresidentes vivos, porque eso es lo que tengo que mencionar, han durado más de dos consecutivos. Ujú. Entonces, podría afectarle y podría proponerse. Obviamente sería muy intencional en contra de Leonel, porque ya Danilo está inhabilitado. Sí, Entonces, a voz del Hipólito, consultor jurídico del Poder Ejecutivo, en una bueno, no, conversación dije que se tuvo. todos los presidentes vivos, pero no, Hipólito no. Hipólito no hizo consecutivo, no hizo Hipólito dos pudiera quedar consecutivos. No, y es porque era- En un conversatorio que estuvo liderado por el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano, él se le plantearon como muchas posibilidades y él dijo que la reforma iba en ese sentido y era en ese sentido y era en ese sentido, que todo lo que se hablara por demás era abrir debates y retrasaría el proceso, que es la bandera que tiene el Sí, presidente ya- ahora. ya o sea, se que presentó. lo que él presentó ayer es lo que es. Sí, Se yo no creo que haya, y no yo les voy puede a decir haber una otros cosa, cambios. es un documento bien corto. A todo el que le interese y al que no le interese también, léalo. Sí, Porque sí, es corto, es interesante, corto. es muy corto. Claro. Mira, en relación a ese pronunciamiento de Luis Abinader en el día de ayer, él habla en relación a que él es un presidente democrático, En cambio, él está haciendo una propuesta de la reforma constitucional que quiere imponer 20 candidatos a diputados nacionales que no son electos por el voto popular. Entonces tú me estás hablando a mí de democracia, de que tú eres un líder democrático cuando tú quieres llevar una reforma constitucional que viola la democracia en ese sentido. Entonces hay que ver qué es lo que se busca con esta actitud y obviamente lo que tú dices, Patricia, si ese fervor que él tiene, esa emoción que él tiene en relación a su posicionamiento de Venezuela, ¿por qué él no lo tiene con Haití? ¿Por qué esa situación de Haití él no la abraza de la misma manera como está abrazando la de Venezuela? Y vemos que cómo ha crecido la población haitiana en la República Dominicana. Tenemos los hospitales llenos de haitianos, tenemos las escuelas llenas de haitianos, las calles llenas de haitianos ilegales. Entonces, como usted es tan democrático, proteja la democracia de la República Dominicana, así como un líder democrático como usted es, y obviamente anule lo de aumentar a 20 diputados nacionales en esa reforma constitucional, Sí, porque eso no es democrático. yo creo que era innecesario. Hay muchas otras cosas más. Hay unos puntos que yo entiendo que estarían bien, como el sellar, el ponerle candado a la reforma constitucional en el sentido de la reelección de más de 2 periodos. En ese caso estoy totalmente de acuerdo, pero quizás no es necesario ya en este momento. Y obviamente lo de la elección del Procurador General de la República, pero no creo que sea el momento. Hubiera sido mejor que el presidente haga un extraordinario periodo, un segundo periodo extraordinario, y al final del periodo, entonces todo el pueblo iba a quedar a merced
del presidente en ese sentido, en sentidos de que el presidente quiere modificar algo que no le favorece a él, pues adelante, presidente, porque usted fue un extraordinario presidente en estos 2 periodos, sobre todo en el segundo, pero le faltan algunas cositas para ser un excelentísimo super y suprapresidente a favor de la nación. Tiene muchas cosas positivas, entiendo que tiene una gran oportunidad de mejora en estos 4 años. Entonces vamos a trabajar principalmente para el pueblo, por el pueblo, como dice la política nacida hace ya muchos años en Grecia. Sin embargo, no se siente que se está trabajando tanto todavía, y sobre todo los funcionarios, los empleados públicos, que se encarguen y se metan en su cabeza de que no es para ellos, de que el dinero que nosotros recaudamos, de que todo el dinero que nosotros pagamos de impuestos no es para comprar jipetas, para comprar vuelos, para mantener y hacerlos millonarios. No es para eso, aunque se haya votado por ellos, sino para poder poner a funcionar correctamente el Estado Dominicano. Señores, nos vamos. Cerramos sesión. Vamos a cerrar sesión recordándoles que tenemos muchísima programación aquí en Coco TV, así que continúe con el contenido que tenemos para ustedes. Hasta mañana. Nos vemos Bye. mañana. El Congreso de la Mañana.